¿Sabías que cuando te miras al espejo y sientes que tu rostro se cae, el problema casi nunca es tu piel? ¿Crees que necesitas estirarla o peor aún, rellenar obsesivamente cada arruga superficial? Ese es el error número uno que comete el 90% de las personas. Y la verdad es que muchos profesionales siguen inyectando volumen donde no pertenece, creando rostros artificiales e hinchados. En los próximos minutos voy a mostrarte exactamente por qué el envejecimiento facial no es lo que crees y cómo la ciencia de la verdadera reestructuración facial puede devolverte la arquitectura de tu juventud sin que dejes de ser tú. Y aquí es donde ocurre lo interesante. Durante décadas, la industria de la belleza nos ha vendido la idea de que el envejecimiento es un problema de flacidez de la piel. Te venden cremas milagrosas, masajes tensores y tratamientos superficiales. Pero ¿cuál es la verdadera raíz del problema? Imagina que tu rostro es una tienda de campaña. Si los postes que sostienen la tienda comienzan a encogerse, la tela exterior se va a arrugar y a caer. Planchar la tela no solucionará absolutamente nada si la estructura interna sigue colapsada. Y eso es exactamente lo que ocurre con tu cara. No se trata de que tu piel haya perdido mágicamente toda su elasticidad de la noche a la mañana. Lo que está sucediendo a nivel profundo, debajo de lo que ves en el espejo, es una pérdida de soporte. Pero aquí está lo sorprendente. Cuando la mayoría de la gente nota esto, su primer instinto es pedirle a un profesional que rellene la arruga visible, como el surco nasogeniano, esas líneas de marioneta que tanto molestan. Y por eso es crítico que entiendas esto. Rellenar la consecuencia sin tratar la causa es exactamente lo que genera esos rostros artificiales que todos tememos. Pero, ¿cuál es la causa raíz entonces? La ciencia de la anatomía facial nos muestra que el envejecimiento es un proceso tridimensional. Primero ocurre algo llamado reabsorción ósea. Sí, tus huesos faciales, especialmente alrededor de los ojos, los pómulos y la mandíbula, literalmente se encogen y retroceden con el tiempo. El poste de la tienda se hace más pequeño. Segundo, tenemos los compartimentos de grasa facial. Cuando somos jóvenes, estos paquetes de grasa están unidos y elevados, dándonos ese aspecto fresco. Pero con la gravedad y el tiempo, estos compartimentos se separan y se deslizan hacia abajo. La mayoría cree que inyectar ácido hialurónico en grandes cantidades es la solución. Pero la realidad es que si pones peso adicional sobre un tejido que ya está cediendo, sin darle soporte desde el hueso, solo empeoras la caída a largo plazo. Lo que los estudios clínicos más recientes de análisis facial demuestran es que no necesitamos volumen superficial, necesitamos pilares de contención. Necesitamos simular el hueso que hemos perdido. Si esto es verdad, entonces todo el concepto tradicional de relleno facial está completamente equivocado. Y todo apunta a una conclusión crucial. Nos acercamos a la verdadera respuesta. Hemos analizado cómo los huesos se encogen, cómo la grasa cae y cómo rellenar la arruga superficial es un error anatómico. Entonces, ¿cuál es el secreto que los mejores especialistas del mundo utilizan para lograr resultados que parecen literalmente magia indetectable? La clave no es el volumen, es la proporción áurea. Es la matemática exacta de tu rostro. El verdadero preenchimento facial, la verdadera armonización, no busca inflar tus mejillas ni alterar tus facciones. Consiste en realizar un análisis facial métrico y tridimensional para inyectar pequeñas, calculadas y precisas cantidades de material directamente sobre el hueso. Estamos creando pilares invisibles. Al restaurar el soporte estructural profundo en puntos estratégicos, ocurre algo increíble. La piel que estaba caída simplemente vuelve a tensarse sobre su nueva estructura, eliminando las arrugas de forma natural. Las pruebas clínicas lo demuestran de forma irrefutable. Cuando respetamos las proporciones faciales divinas, conocidas como la medida phi, el cerebro humano percibe el rostro como atractivo,
joven y descansado, sin poder identificar qué se ha modificado. No pareces operado, pareces tú hace 10 años. Esto significa que si has estado sintiendo inseguridad por esos cambios en tu rostro, si has evitado los tratamientos por miedo a quedar con cara de almohada, puedes respirar tranquilo. Existe una ciencia médica exacta, predecible y segura, diseñada para reestructurar tu belleza natural, no para enmascararla. Entonces, cuando entiendas esto, mirar el envejecimiento deja de ser un motivo de pánico y se convierte en un simple proceso de ingeniería estructural, ¿verdad? La belleza no es azar, es proporción y soporte. Y esto me lleva a dejarte con una pregunta muy importante, una que cambia la forma en que ves tu propio reflejo. Así que te dejo con esta reflexión. ¿Estás buscando desesperadamente cambiar quién eres o estás listo para recuperar la arquitectura de tu mejor versión? En este canal seguiremos destapando lo que nadie te dice sobre la ciencia de la salud y la estética facial. Para no volver a adivinar sobre la estética de tu rostro, Daily Like, suscríbete y activa la campana. Aquí aprendes a detectar, entender y actuar con criterio, de la señal a la solución.